Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio en esta noche, que es una noche de estudio, dándole gracias al Señor porque nos permite una vez más, nos da salud, nos da fuerza, nos da la capacidad. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora, Señor, que nos permites, Padre, poder estar aquí delante de tu altar, agradeciéndote, Señor, una vez más, lo fiel, lo maravilloso y lo grande que eres en nuestras vidas. Padre, quiero pedirte por cada una de las familias de nuestra iglesia. Bendice cada uno de los hogares, cada matrimonio, cada niño, Señor, también, Padre, bendícelos. Que tu provisión, que tu amor, tu cuidado, tu fidelidad no se aparte de ninguno de ellos. Señor, manténnos, danos de ese deseo de poder seguir adelante, de ese deseo de aprender más de tu palabra. Padre, también queremos poner en tus manos las peticiones que hay de nuestros hermanos. Seguimos pidiendo por la salud de nuestra hermana Sara Lilian de Varillas, Noemí Calderón, Angie Flores, Mónica Enríquez, igual en la vida de nuestro hermano Levi Cepeda. Padre, a cada uno de ellos, Señor, que tú les des paz, que tú les des que tengan tranquilidad, Señor, que no haya ansiedad en sus vidas, no haya una preocupación, porque tú eres, Señor, el que controla todas las cosas. Tú eres el que tienes el control, el poder, y que no hay nada y no hay nadie, Señor, que nos pueda dar de esa paz que solo proviene de ti. Padre, asimismo, Señor, te pedimos por las peticiones especiales de nuestra hermana Jackie de Donado, de nuestra hermana Mabel Núñez. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tú conoces cuáles son sus peticiones. Señor, tú conoces cuáles son sus anhelos, cuáles son sus deseos. Padre, que sea conforme a tu voluntad. Padre, también te pedimos por la recuperación completa en la vida de nuestro hermano Jorge Asbun, que tú lo bendigas, que tú le sigas dando de tus fuerzas, Padre, de paz, de tranquilidad, así como lo has guardado hasta el día de hoy. Asimismo, Señor, te seguimos pidiendo por nuestros hermanos Rodas Parada, que tú los bendigas, Señor, que todo proyecto, toda situación, Señor, toda necesidad, Padre, que tú la puedas proveer, que tú los bendigas. Señor, que tengan paz en sus corazones, de que ellos no están solos, sino que tú estás con ellos. Asimismo, Padre, te pido por la vida de Víctor Eduardo y de Esther María. Señor, que tú hagas, Señor, tu voluntad, tu propósito en la vida de estos dos niños. Señor, que tengan salud, que tengan siempre la provisión. Bendice a sus padres. Señor, asimismo queremos darte una acción de gracias, Señor, por la salud de Mariana Villescas. Padres, habíamos estado orando, Señor, porque tenía cáncer, Padre, pero los médicos, Señor, después de las revisiones han dicho de que ya no tiene, de que está sana. Pero seguimos pidiendo y queremos pedirte por su alma, porque es más importante salvar el alma que el cuerpo, que ella, que su familia puedan conocerte. Señor, asimismo quiero orar por la vida de Daniel Quintanilla, porque le permites cumplir un año más de vida. Bendícelo, Padre, que sus anhelos, sus peticiones sean cumplidas bajo tu voluntad. Te pido por mis padres que tú les des salud, que tú les des fuerza, la provisión. Te pedimos, Señor, también por nuestro pastor general, por el pastor Eduardo Rodríguez Mateu, por cada uno de los pastores de la misión, por el pastor Waldo Mendoza, su familia, su ministerio, por el pastor Amílcar Varillas. Padre, bendícelo, bendice su esposa, su familia, su ministerio. Bendice a cada uno de las ayudas que ellos tienen en sus ministerios. Asimismo, pedimos por la vida de nuestra hermana Milagro de Bonilla, por el pastor
Alberto Picariello, Alberto Campos, que tú los bendigas. Señor, asimismo, por la vida, por la salud del pastor Don, que tú le des fuerza. Señor, que tú sigas fortaleciéndolo. Señor, dando la provisión para llevar la responsabilidad de este ministerio. Señor, atamos y sujetamos todo estorbo que se quiera levantar en los aires, que quiera interrumpir con el desarrollo de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, vamos a estudiar este día Habacuc 1. La semana pasada dimos como una introducción, pero hoy quiero profundizar un poquito más. El tema para hoy es el problema de la justicia divina. El problema de la justicia divina. Entonces, Habacuc 1, acompáñeme. Habacuc 1, vamos a leer ahorita del 1 al 4. Habacuc 1, del 1 al 4. El jueves pasado vimos acerca del libro, ¿verdad? De dónde se situaba para poder entender. Y es muy importante conocer, ¿sabe por qué? Porque así podemos entender algunos versículos. Recuerde que en Habacuc es donde donde la primera vez donde leemos el versículo que el justo por la fe vivirá. Y también los últimos versículos del capítulo 3. Pero cuando uno entiende el contexto en el que fueron escritos esos versículos, uno puede comprender un poco más de la palabra del Señor. Dice Habacuc 1. La profecía que vio el profeta Habacuc. El problema, ¿por qué el pecado no es juzgado? Eso lo tiene el encabezado de mi Biblia. Versículo 2. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la injusticia. El jueves pasado mencionábamos que no tenemos unos datos concretos referente a Habacuc, sino, y es muy poco de lo que podemos ver también del ministerio de este profeta, ¿verdad? Que significa abrazo, que fue un hombre que, según los comentarios de la Biblia, Scofield, fue un hombre de temple tierno y de carácter espiritual. Este hombre manifestó un gran amor por su pueblo y actuó como atalaya. Y entonces hubieron preguntas y dudas de Habacuc porque surgieron del celo por la santidad y la justicia de Dios. Entonces, ¿qué hizo? Él solo se dejó usar por la profecía que recibió del Señor. Y la profecía viene de la palabra masa con doble S y puede traducirse muy bien como carga, porque casi siempre se refiere a un mensaje pesado que amonesta o anuncia un juicio. Recuerde, la profecía tiene que cumplir 3 características: consolación, edificación o exhortación. Y en este caso era una amonestación o un juicio, entonces era un mensaje pesado. Y entonces veíamos que la profecía predice el juicio y la destrucción tanto de Judá y también como del imperio de Babilonia, pero la destrucción de Judá por el imperio de Babilonia. Y entonces Habacuc vio esta profecía y vino una revelación divina. Entonces, aquí, fíjese que hay una parte muy interesante. Déjenme arreglar algo.
hay una parte muy importante, muy interesante. Y es que esto se volvió, se volvió un diálogo entre Habacuc y Jehová. Mire qué importante es esto. Y Habacuc tiene un lamento inicial. Y lo vemos ahí en el versículo 2. ¿Hasta cuándo? Era un hombre celoso, pero celoso de hacer las cosas bien, celoso por la santidad del Señor. Y usted y yo no debemos de perder la santidad o el celo a pesar de todas las injusticias que hoy se viven. Y no hablemos del mundo, hablemos dentro del cristianismo. Déjeme ponerlo de esta manera. ¿Por qué razón? Vemos cuántos son usados, cuántos son engañados, cuántos falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores se han levantado. En algún momento muchos de ellos cambiaron. En algún momento algunos de ellos fueron contaminados. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que usted y yo, que podemos sentir en algún momento que estamos correctamente con la interpretación o con el conocimiento de la palabra, no nos debemos de descuidar. Entonces, este hombre tenía una inquietud y esta inquietud lo anima a iniciar un diálogo con el Señor y tiene que ver con la justicia divina. Por eso el tema es el problema de la justicia divina. Habacuc tenía un problema y el problema era ¿qué pasaba con la justicia divina de Dios? ¿Por qué Dios no hacía algo? Porque Dios permitía que hubieran un montón de situaciones y viene Él y lo expresa de una manera de lamento y expresa dos angustiosas preguntas. ¿Hasta cuándo? En el versículo 2, ¿hasta cuándo? Y en el versículo 3, ¿por qué me haces ver? Mire, ¿hasta cuándo y por qué? ¿Por qué? ¿Hasta cuándo tú te vas a levantar y por qué permites que yo vea esto? Y estas preguntas dan la impresión de que ya había estado orando por mucho tiempo y la falta de respuesta lo tenía frustrado, lo tenía confundido, lo tenía contrariado. Señor, te he orado tanto porque tú vengas y pases limpieza. Y limpies esto, y etcétera, y todo lo demás. ¿Por qué? Porque en el pasado Dios había respondido al clamor del pueblo, pero ahora aparentemente se mantiene mudo ante la súplica de los justos, porque aunque solo vemos aquí a Habacuc, tenía que haber más pueblo que no estaba participando de eso. ¿Cuántos de nosotros podemos ver injusticia? Podemos ver injusticia en nuestro país, podemos ver injusticia en un montón de situaciones, podemos ver injusticia al otro lado del mundo y es cierto, tal vez nosotros no lo vamos a cambiar, no podemos tal vez, no tenemos tal vez la herramienta, la forma, pero podemos orar y también podemos esperar en aquel día que el Señor venga y venga a limpiar este mundo caído. Entonces fíjese que el profeta hace énfasis en la gravedad de la situación de varias maneras. Dice que hace énfasis en la gravedad. Había una gravedad del pecado, había una gravedad de la injusticia. Y déjeme decirle algo, por favor, que podamos nosotros permanecer en esto. ¿Y en qué le quiero decir? En que al pecado no lo veamos como algo fácil o algo sencillo, sino que entendamos que el pecado es una gravedad. El día de ayer estudiábamos con respecto a Moisés intercediendo por Israel. Mire desde cuándo el Señor los quería destruir, desde cuándo venía esta una y otra vez de la gravedad del pecado de Israel. Y cuando el Señor se presenta ante Moisés y pide que no sean destruidos, en ningún momento pasó por alto o suavizó el pecado de Israel. Fíjense que aquí él en el versículo 3 elabora el concepto de la violencia mencionada en el versículo 2 al presentarla. Oiga,
en 3 pares de abuso. Tenía una forma como, no gramática, sino como en forma, se me olvida si no es en verso, bueno, algo gramatical para poder explicar esto. Entonces, fíjese que ocupa iniquidad y aflicción, pleitos, contiendas, destrucción, violencia, porque no puede haber aflicción sin iniquidad y no puede haber iniquidad sin aflicción. Pleitos y contiendas van de la manera unidos. Donde hay pleitos, hay contienda, y donde hay contienda, hay pleito. ¿Qué más? Donde hay destrucción, hay violencia, y donde hay violencia, hay destrucción. Entonces, él describe poéticamente la situación perversa, utilizando, y aquí está, utilizando la forma literaria llamada quiasmo, que es una estructura de espejo, A-B-B-A. Amén. Dios le bendiga. Estamos viendo Habacuc, el libro de Habacuc, ¿ok? Entonces, fíjese, él ocupa porque dice, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia, pleito y contienda. Entonces, a esta forma literaria se llama quiasmo, que es una estructura en forma de espejo. Pero esto lo hace para que se pueda comprender y entender un poco más, para que el lector se fije. No es un error de una redundancia. Entonces, Habacuc quiere que el lector se fije en las palabras iniquidad y aflicción. Lo que le es aún más inexplicable para Habacuc es que Dios hace que él vea toda esta injusticia. Él estaba escribiendo y él quería que aquel que leyera este libro se diera cuenta de eso. Entonces, de que hay ese como espejo, ¿verdad? A-B-B-A. Entonces, como resultado de la extensa iniquidad, lo dice el versículo 4, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Entonces la iniquidad que había en Judá era extensa. Ahora, o en ese momento, no había lo que llamamos un Estado de Derecho justo, ¿verdad? Un Estado de Derecho es donde se tienen que cumplir con las responsabilidades cada ciudadano, pero también con sus derechos, y se le respeta sus derechos. No se pasa por encima de, no se hace injusticia, no se valen los demás, pero en ese momento no había un Estado de Derecho. Entonces, ¿por qué? Porque el justo no podía escaparse de los ataques y del maltrato de los impíos que controlaban el sistema y se beneficiaban de la injusticia. Y déjeme decirle algo, eso sigue siendo hasta el día de hoy. ¿Qué país es perfecto? Ninguno. Ninguno es perfecto. Entonces, allá en Deuteronomio o en el Pentateuco o de los escritos de Moisés, Dios había advertido que el pecado traería consecuencias grandes. Si usted recuerda, vimos un buen tiempo, estuvimos viendo Deuteronomio, estuvimos viendo la actualización de la ley. Y ahí pudimos entender un montón de situaciones. Y ahí era donde el Señor les decía, si ustedes pecan, van a tener consecuencias. Y las consecuencias son graves. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Dios primero nos dice, no hagas esto, porque si lo haces, te va a pasar esto. Se lo dijo a Adán y se lo dijo a Eva. Quiere decir que Adán y Eva, cuando pecaron, sí, Eva fue engañada, pero pecó. Hablemos de Adán, no nos metamos con Eva.
quiere decir que cuando Adán pecó, pecó con conocimiento. Porque el Señor ya le había dicho, no comerás. De todo, oiga, de todo puedes comer, excepto del árbol del bien y del mal. El Señor no va a dejarnos que pequemos y después nos va a dar la instrucción. No, nos dice primero la instrucción y nos dice de una sola vez las consecuencias. Entonces, ¿qué pasaba en este momento? Según Habacuc, había una inactividad de Dios. Y le decía, tú no haces nada, Señor, no estás haciendo nada. Y por no hacer nada, tu palabra puede perder impacto o poder. Eso es lo que él sentía. Y que aquellos llamados proféticos al arrepentimiento no iban a tener credibilidad. Él como profeta era un atalaya. Él era celoso porque las cosas se hicieran bajo la santidad del Señor. Eso es lo que buscaba Habacuc. Y entonces al ver que había una iniquidad y había un montón de cosas, decía, ¿de qué va a servir entonces? Es como que ahora dijéramos, ¿de qué va a servir predicar? ¿De qué serviría predicar si no vale de nada? Si a nadie le importa, si a nadie le interesa. Y déjeme decirle algo, es una de las cosas que se está viviendo mucho en este tiempo. Una apostasía muy grande. Pareciera que predicar, pareciera que anunciar de la palabra, pareciera que hablar del pecado no es importante y no es necesario en este tiempo. La gente no quiere escuchar sobre rendir la voluntad. La gente no quiere escuchar sobre consagración, sobre santificación. La gente quiere que se le hable de prosperidad. La gente quiere que se cuenten anécdotas y un buen chiste y una manera de reír. Y la pasamos bien en el servicio. Y vengo a contar lo que a mí me ha pasado. Y vengo a dar casi una clase de psicología. Y metiendo con respecto y contando algo para allá. Y de una anécdota secular o de una historia de una parte, venimos a sacar una enseñanza bíblica. Porque la base o la idea de una, muchas veces de una prédica, si le podemos decir prédica, no salió de una palabra de haber estudiado. No, vamos a contar la historia de fulano que hizo tal cosa y lo vamos a aplicar a la palabra. Lo importante fue la historia y como entendieron la historia, vamos a ocupar uno para poder entender. Eso es lo que se vive hoy. Y qué triste es que hoy los lugares se llenan en donde se les comparte algo, donde se les habla de leche. Ahora déjeme decirle algo, no estoy enojado, no estoy molesto, no envidio esos lugares. No, me preocupo en el sentido de que yo digo, Señor, si tú me has puesto en este lugar y la razón por la cual estoy en este lugar es para predicar esto y va a haber poca gente que quiere escucharlo, entonces es por esa poca gente que hay que hacerlo. En vez de decepcionarnos, debilitarnos, es donde más. El Señor dice en su palabra, si en lo poco me fuiste fiel, no es porque estoy esperando un día tener una iglesia grande, no. Si en lo poco me fuiste fiel, es porque yo quiero entrar al cielo y estar allá. Si eso va a ser lo que si esto es lo que me va a mantener a mí, para un día estar con Él allá, no importa. Ese era el celo que tenía Habacuc, ver la perdición. ¿A cuánta gente vemos nosotros que no quieren consagrarse? Que esto que predicamos les es molesto, que es impopular. Pero ahora, ¿quiénes son o quiénes eran las víctimas de esta injusticia? Probablemente los que seguían a Jehová, fíjese, por eso había esa confusión en Habacuc. Señor, ¿cómo es posible que los que te seguimos aquí, los que te seguimos a ti, Señor, ¿cómo es posible que los que nos esforzamos por tener una
vida recta, fiel, y seguir tu voluntad divina. ¿Cómo es posible, Señor, que estos padezcan injusticia? ¿Cómo es posible que los que no pagamos corrupción, no pagamos mordida, no andamos haciendo las cosas bajo de agua, nos apliquen la ley y aún muchas veces más fuerte que aquellos? Ese fue el error de Asaf. Se fijó en el impío. Se fijó que el impío prosperaba y él, queriendo hacer todas las cosas, no prosperaba. Se le olvidó que tenía al Señor. Entonces, puede ser que el mismo Habacuc se sentía acosado. Y este hombre, Habacuc, fue contemporáneo del profeta Jeremías. Entonces, también el justo puede ser una referencia a individuos inocentes que pierden sus casos en el sistema legal corrupto. Porque aquí lo dice, eso es lo que está diciendo Habacuc. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la injusticia. Entonces de aquí del 1 al 4 vemos el lamento, la pregunta que tenía Habacuc al Señor. ¿Por qué permites esto? ¿Hasta cuándo? Y ahora vemos la respuesta del Señor en el versículo 5 de Habacuc 1. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, que son los mismos babilonios, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Solo ahí vamos a leer ahorita hasta el 5 y 6. Entonces, ahora le toca al Señor responder las inquietudes del profeta. Primero, Jehová anuncia que pronto enviará a los caldeos como instrumento de juicio y pasa a describir el carácter de estos invasores. El anuncio, el mensaje divino corresponde al lamento de Habacuc. Y fíjese que no solo se dirige al profeta, sino que también a la nación entera, porque dice, mirad entre las naciones, ved y asombraos. No dice, y asómbrate. Entonces, todo el pueblo debía darse cuenta de la obra de Dios. Jehová, así tal vez lo sentía Habacuc, ¿verdad? Jehová lo había forzado a que viera la triste condición del pueblo. Y el pueblo creía que estaba bien. Pero eso sucede. La consagración nos hace ver la condición de los demás. La consagración nos hace primero ver nuestra condición y eso nos ayuda a estar mejor. Pero también la consagración nos hace ver el estado caótico que muchos tienen y que no se pueden dar cuenta, que no creen a lo que uno tal vez se atreve muchas veces a decirles. Y ahora exige que toda Judá se fije en lo que hará por el pecado nacional. Era un pecado en general. Entonces, esto nos permite ver que Jehová sí estaba consciente de los problemas. ¿Acaso el Señor no se había dado cuenta? No, claro que sí, se había dado cuenta. ¿Acaso el Señor era indiferente? No. ¿Acaso el Señor no había escuchado las oraciones de Habacuc? No. Pero Habacuc sí creía que Dios era indiferente a su sufrimiento. Habacuc creía que el Señor se había olvidado de él. Y entonces la respuesta del Señor trae una cosa a Habacuc, que Habacuc pueda ver que Dios miraba con seriedad el pecado en Judá, que la situación la miraba con seriedad, que había una gravedad, que él estaba al tanto. Por lo tanto, decide tomar la drástica medida de entregar a Judá en manos de un invasor poderoso y cruel que no se iba a escapar. No iba a haber manera de poder luchar ante estos. Ahora,
¿Por qué estarían los judíos asombrados y atónitos? ¿Por qué razón no iban a creer lo que haría Jehová? Ahora, déjeme hacerle una pregunta. ¿Usted cree que es injusto que Dios mandara a una nación cruel y poderosa a tomarlos como cautivos? ¿Usted cree que es injusto? ¿Usted cree que es ilógico que el Señor se comportara de esta manera? Quiero que me acompañe a Levíticos 26. Levíticos 26. Versículos 14. Levíticos 26, 14 al 18. Oiga, yo tengo aquí un subtema dentro del capítulo, advertencia de castigo. Pero fíjese que en el versículo 3 del mismo capítulo dice condiciones de la bendición, significa que el Señor ya les había, oiga, advertencias de castigo. Levíticos 26, 14, pero si no oyereis ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto. 16. Yo también haré con vosotros esto. Le está dando la advertencia. Les está diciendo, si ustedes no cumplen con mis mandamientos, oiga, y si desdeñareis mis decretos y en vuestra alma, oiga, mire qué importante esto, y en vuestra alma menospreciareis mis estatutos, no ejecutando mis mandamientos e invalidando mi pacto. 16, hoy se lo voy a leer todo. Yo también haré con vosotros esto. Y aquí empieza a detallar. ¿Qué va a hacer? Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma. Y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos. Y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. 18. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano porque vuestra tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. Versículo 33. Y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros. Y vuestra tierra estará asolada y desierta vuestras ciudades. 36. Y a los que queden de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá y huirán como ante la espada y caerán sin que nadie los persiga. Tropezarán los unos con los otros como si huyeran ante la espada, aunque nadie los persiga, y no podéis resistir delante de vuestros enemigos. Y pereceréis entre las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá. Y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos. También está Deuteronomio 28, 25 y 26,
es decir, del capítulo Deuteronomio, capítulo 28, versículos 25, 26 y del 47 al 57. ¿Ok? No lo vamos a leer por tiempo, pero la idea de que Dios enviara naciones para juzgar a su pueblo era muy antigua. Se los estaba diciendo, dijo allá el Señor en el desierto, porque Levíticos y todo el Pentateuco fue escrito en el desierto. Se los dijo allá, si ustedes menosprecian en su alma, les va a caer todo esto. Entonces, era una maldición de la ley mosaica o de la ley dada en el desierto, de la ley escrita. Y también los profetas en el siglo anterior también habían anunciado que un imperio, el asirio, sería la vara del juicio de Jehová. Isaías 5 del 26 al 30, Isaías 10:5 y 6 y Amós 6:14. Entonces, posiblemente para los judíos habría dos realidades sorprendentes. Por un lado, en el pasado, por castigo divino, cuando Judá había sido invadida, Dios la había salvado una y otra vez. El pueblo seguramente conocía la historia de los jueces, ¿verdad? Y de sus grandes reyes guerreros que habían salido y que el Señor los había defendido. También 100 años atrás, durante el reinado de Ezequías, cuando los asirios sitiaron a Jerusalén, el ángel de Jehová había herido en gran parte al ejército enemigo para lograr una victoria inesperada. Segundo libro de Reyes, capítulos 18 y 19, Isaías 36 y 37, capítulos, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a tales acontecimientos anteriores, se tenía la idea o una tradición teológica. Teología es estudio del Señor, ¿verdad? Teología. Entonces se tenía esa idea de que era impensable de que la capital fuera tomada. Era impensable. Ellos estaban diciendo, no puede pasar porque el Señor va a cubrir y va a preservar esto. No podían concebir en sus cabezas cómo la nación y Jerusalén, la ciudad santa, podría ser destruida. Imposible. Y por eso ahí lo vemos que siguen llorando hasta el día de hoy, ¿verdad? En el Muro de los Lamentos. Porque es una tradición hasta el día de hoy que tienen los judíos en Israel. El Muro de los Lamentos, y ahí van todos los días a escribir y un montón de cosas. Y entonces, el que se hubiera atrevido a decir esto, se le consideraba como blasfemo y una contradicción a la palabra. Amén. Pero pasó. ¿Por qué? Porque Babilonia surgió como el imperio sin rival en el Medio Oriente y su crecimiento fue algo acelerado. Recuerde que hemos visto algunas fechas que entre el año 614 y 605 a.C. destruyó al imperio asirio, derrotó a los egipcios. Y nadie hubiera imaginado que los caldeos alcanzaran tanto en tan poco tiempo. Caldeos igual a babilonios o Babilonia. Lo mismo es. Y entonces ellos creían que posiblemente esta profecía no se iba a cumplir y resultó. Ahora, fíjese cómo lo describe el carácter del invasor. Mire, con solo leer lo que leímos en Levíticos es muy fuerte. Ahí están los puntos. Si menosprecias en tu alma. Entonces, en el versículo 7 al 11 de Habacuc 1 dice, formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que el leopardo y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Mire, cautivos como arena, un montón, ¿verdad? Escarnecerá a los reyes y de los príncipes, hará burla. Se reirá toda la fortaleza y levantarán terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza
y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Entonces aquí el Señor está dándole la respuesta. Recuerde que aquí Él está dando la respuesta a Habacuc, el Señor, y le dice, y lo presenta como un ejército, el de Babilonia, terrible y temible. Lo compara con la ferocidad y rapidez de varios animales salvajes. Habla que es violento, orgulloso y burlador. Entonces, en estos versículos también podemos ver dos verdades centrales del libro. Primero, se recalca la ley del talión. ¿Por qué? El juicio que corresponde al pecado. Así como pecaron, así será el castigo. Recuerde que dijo, y si con todo esto, allá en Levíticos, ustedes no se vuelven, no hacen caso, lo haré 7 veces más. El Señor ya se los había dicho, porque necesitaban una corrección más fuerte. Ahora, ¿qué pasaba? ¿Qué es lo que, a qué se refería Habacuc con respecto al celo que tenía? Que el pueblo judío, o por lo menos sus líderes, habían pervertido la justicia de Dios. Por lo tanto, tendrían que vivir según la justicia caldea. Quiere decir que como no desearon vivir bajo el gobierno, bajo la voluntad de Dios, iban a vivir bajo la voluntad o bajo el gobierno de la justicia caldea. Otra de las cosas que Habacuc señaló fue que la nación estaba llena de violencia. Eso lo vimos en el versículo 2 y 3. Y ahora iba a sufrir violencia del opresor. Versículo 9. ¿Qué más? Que los injustos atacaban o cercaban a los piadosos. Versículo 4. Pero en un futuro cercano, multitudes irían amarradas como cautivos. Mire, increíble, ¿verdad? Como hicieron ustedes, así van a recibir. ¿Qué más? ¿Qué más hace esta parte? Que en esta profecía se intenta presentar a Jehová como el único, incomparable Dios y soberano. Los demás dioses son vanas creaciones humanas. Y en lo que leíamos en el versículo 11 hace alusión de que Babilonia o los caldeos era un pueblo idólatra. ¿Por qué? Porque el imperio babilónico le atribuía el éxito a sus dioses. Y eso más adelante es juzgado, ¿verdad? Recuerde que lo que pasó Nabucodonosor, ¿verdad? Que fue llevado a comportarse como un animal y después que es regresado, dice, no hay otro Dios como Jehová. Entonces, en resumen del versículo 7 al 11, presenta cómo va a ser el juicio de Dios sobre Judá. Sería una invasión llevada a cabo por el imperio caldeo. Y este se vuelve un instrumento de Dios porque haría un avance militar y devastador sobre la tierra. Fíjese que Habacuc quería que Jehová juzgara la injusticia de su pueblo. Dios responde que pronto lo castigará a través de un pueblo cruel e idólatra. ¿Y qué se había vuelto Israel? Un pueblo injusto, cruel e idólatra, porque adoraban a otros dioses. Entonces, fíjese que esto que el Señor le muestra hizo que en Habacuc surgieran nuevas inquietudes, que hubiera nuevas inquietudes en la mente del profeta y lo lleva a continuar con el diálogo con Jehová. Mire el versículo 12. Yo tengo un subtema que dice la perplejidad de Habacuc. ¿Cómo puede Dios usar a la malvada Babilonia? 12. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Amén.
Entonces, en esta segunda intervención, el profeta declara que en principio acepta que Jehová levantara a los caldeos para castigar a Judá. Ver lo que leímos ahorita en el 12. Sin embargo, el hecho de que Dios usara a un imperio pagano que era más violento que su pueblo, no le parece una solución comprensible al problema de la injusticia nacional. Porque, oiga, 12, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Entonces, es que Jehová juzgará esa injusticia por gente más injusta. Eso es algo que le está tratando de decir Habacuc al Señor. Tú vas a juzgar la injusticia con alguien todavía más injusto. Entonces, oiga lo que dice en el 13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Fíjese que lo que le está diciendo, vas a ocupar, tú eres justo y hay que juzgar la injusticia. Y para juzgar la injusticia, ¿vas a ocupar a uno más injusto? Increíble, ¿verdad? Entonces, Habacuc expresa de varias formas su fe en Jehová. Lo podemos ver a lo largo del capítulo. Por un lado, se dirige a Dios por medio de títulos de una importancia grande. Él es Jehová, el Dios de pacto, el que hizo los pactos de el Abraham, el mosaico, etc. Él es santo, quien juzga y demanda la justicia. Él es la roca, porque habla de la roca, el refugio de su pueblo y de los fieles, etc. Además, el profeta reconoce que estos títulos, que representan diferentes elementos de la persona de Dios, reflejan su carácter eterno. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová? ¿Por qué? ¿Por qué le da esto? Porque a través de la historia de Israel, Jehová se había manifestado por medio de esos atributos a favor de su pueblo. Así el Señor se ha manifestado a través de sus atributos hacia nosotros. Y el mismo Dios que juzgó a Israel es el mismo Dios que nos juzga a usted y a mí. Y fíjese que en base a estas verdades, Habacuc dice, no moriremos. Está hablando en el versículo 12. Al decir esto, él no está hablando ni de la vida eterna, ni de que no habrían muertos cuando Babilonia invadiera. Más bien, lo que Habacuc quiere decir es que él tiene la plena seguridad de que Israel, por completo, hablando de Israel, el norte, el reino del norte como el reino del sur, que Israel no iba a desaparecer a pesar de las grandes pérdidas. Hermanos, si usted es salvo, porque somos salvos, y la salvación usted no la puede perder, porque si el Señor lo salvó, usted es salvo. Entonces, mire, el pecar nos puede llevar a tener grandes pérdidas, increíbles pérdidas. Entonces está diciendo, no va a desaparecer, pero iba a pasar por un proceso muy difícil. Entonces, él cree que el Dios de Israel no abandonaría por completo a su pueblo, y así fue. Hubo un remanente. ¿Por qué? Porque cuando leemos allá el versículo 2 y 4 del capítulo 1, ¿por qué clama Habacuc? Habacuc clama por justicia. Ahora entiende que Jehová había levantado a ese imperio para juicio y para castigar. Lo que no entendía era por qué a estos que son tan crueles
Y por eso es que salen estas inquietudes acerca del juicio de Jehová. Él pidió porque hubiera justicia. Y cuando vio cómo el Señor iba a traer la justicia a Israel, hijo le dijo, no Señor, espérate, yo digo que más suavecito. No, mire, el Señor ya lo había dicho allá en Levíticos. Ya lo leímos, allá había dicho. Y si no entienden esto y esto, hasta 7 veces más. Porque leamos del 13 al 17. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar. Oiga lo que le está diciendo Habacuc al Señor. Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Ahora, en base a esto de la inquietud acerca del juicio de Jehová, son precisamente todos los atributos divinos mencionados los que en la mente de Habacuc crean una contradicción. Eso es lo que en él crean eso, una contradicción. Dice, ¿vas a utilizar a los caldeos? Los cuales no tienen ética, los cuales son idólatras. Los califica como más perversos o más pecadores que los judíos. Para él como profeta no tenía sentido. En el versículo 13 reaparece el verbo acerca de ver. ¿Se acuerda que allá en los primeros dice, me haces ver? Y ahora le dice, pero tú ves. Entonces, en el 2:4, el profeta se quejaba de que Jehová lo forzara a ver la perversión de Judá. En el 5 exige que el Señor vea a la nación y que haga juicio sobre ella. Entonces, ahora Habacuc no comprende cómo es que el santo puede ver el mal, que sería la horrible invasión. No puede entender cómo es que esa invasión sería espantosa para Israel. Para Habacuc no era justa. Mire qué contradictorios somos nosotros. Primero él estaba contrariado porque el Señor no hacía nada con la justicia. Por eso el tema es el problema de la justicia divina. Es que mire, una cosa es lo que usted vea y otra cosa es lo que el Señor ve. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, en el principio, para Habacuc era un problema de que el Señor no hacía nada con respecto a la injusticia. Y cuando el Señor le dice, voy a hacer esto y voy a ocupar a esto, le está diciendo, te estás pasando, Señor. Estás siendo injusto, vas a ser injusto por ocupar a los caldeos, por ocupar a una nación perversa y cruel para traer justicia. No entiende cómo la roca, el refugio fiel, puede mirar la destrucción de Judá. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Le está diciendo, eres refugio, eres roca, pero lo vas a utilizar para esto. Allá en el versículo 2 y 4, los justos son piadosos en la nación. En este versículo, el justo se refiere a toda Judá, mientras que el impío es Babilonia. Entonces, una vez más, las circunstancias le dan al profeta una imagen inicial bastante negativa, si lo podemos poner de esta manera, de lo que Jehová iba a hacer. Si al principio Habacuc pensaba que Jehová era indiferente, aquí viene ahora y dice, déjeme ponerlo de esta manera, tú eres frío y sin misericordia.
¿Dónde está tu misericordia, Dios? ¿Por qué vas a ocupar a estos que son peores? En el 14 le dice, y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tiene quien los gobierne. ¿Qué estaba diciendo con esto? Que aparentemente a los ojos de Dios, el ser humano no tiene más valor que los animales. Mire, qué contradicción ahora en el caso de Habacuc, ¿verdad? Pidiendo algo y cuando el Señor le dijo, voy a hacer esto, es que mire, usted y yo no vamos a entender la justicia de Dios en algunas situaciones. Para nosotros va a ser incomprensible. Y no es porque el Señor sea injusto, no, déjeme decirlo de esta manera. Compara a los caldeos con un gran pescador. 15. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerio a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Habacuc dice que Jehová permite que el imperio tome cualquier pueblo que ellos deseen. Sí, porque ellos no podían, Babilonia, los caldeos no podían hacer algo si el Señor no lo permitía. Y qué difícil es para nosotros poder entender esto, ¿verdad? La soberanía de Dios, el poder de Dios, pero era para corrección, para justicia. ¿Qué más? No concibe, no puede entender cómo Dios deja que Babilonia ofrezca loor a sus armas de conquista por sus victorias. Y de seguro a sus dioses de guerra. Porque fíjese que dice en el 16, ¿verdad? Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerio a sus mallas. La figura de la red es muy apropiada para el Medio Oriente. Era un símbolo de poder militar y aparece en el arte babilónico donde los dioses recogían a sus enemigos en redes. Quiere decir que en el arte babilónico, para mostrar el poder que tenía el imperio, dibujaban a sus dioses que recogían en redes a sus enemigos. Por eso Habacuc le dice, haces que sean los hombres como peces del mar, que ellos pueden hacer como les dé la gana, como reptiles que no tienen quien los gobierne, pero oiga, y por eso dice, por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerio a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Ahora, ¿era realmente la invasión extranjera una adecuada solución para castigar el pecado de Judá? ¿Era justo? Después de esto, ¿era posible reconciliarse con el carácter de Dios? Habacuc se levantó en esta ocasión por segunda vez con un lamento, con profundas inquietudes. Y busca resolver la tensión entre la necesidad de un juicio y la manera de realizarlo. Habacuc pidió que un juicio, sí, pidió un juicio porque era celoso, porque no le gustaba la injusticia. Pero hubo un conflicto cuando el Señor le explicó cómo debía de hacerlo. Pero la respuesta la encontramos en Levíticos. Cuando decimos nosotros, no, que el Señor es muy cruel, no, vámonos allá a lo que dice Levíticos. Levíticos 26, ¿verdad?
Levíticos 26. Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, e invalidando mi pacto. Había un pacto, ellos lo quebrantaron. 18. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros por 7 veces más por vuestros pecados. ¿Por qué era necesario que ese castigo fuera tan duro? Porque era la única manera. Oiga lo que dice el 19. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo. Y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como oro. Pero lo primero, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo. Quiere decir que cuando nosotros no obedecemos a Dios en lo que Él nos dice, amén, la única manera de quebrantar la soberbia de nuestro orgullo es que venga algo más fuerte. ¿Qué había pasado con Judá? Había menospreciado los mandamientos y habían invalidado el pacto de Dios. Triste, ¿verdad? Pero es también lo que nos pasa a muchos de nosotros. Muchas veces no entendemos por qué algunas veces hay cosas muy duras en nuestras vidas. Porque en un momento menospreciamos sus mandamientos, sus estatutos, y hemos quebrantado ese nuevo pacto que hay en nuestras vidas. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Hay una promesa ahí, ¿verdad?, que decía Habacuc: no moriremos. No moriremos. No vamos a ser destruidos en esa condenación eterna. Pero muchas veces el Señor tiene que ocupar eso hasta 7 veces más para quebrantar la soberbia de nuestro orgullo. Que el Señor nos ayude. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora. Gracias, Señor, porque una vez más tú has sido fiel a nuestras vidas. Ayúdanos a entender tu palabra. Padre, qué difícil es cumplir con tus mandamientos, doblegar nuestra voluntad. Ayúdanos, Señor, necesitamos de ti. Ayúdanos a buscarte. Ayúdanos a rendir nuestra voluntad. Porque tu palabra es muy clara. Tú la has dejado perfectamente escrita y con claridad. Señor, gracias por permitirnos aprender de un libro. Señor, ¿cuántos de nosotros nunca habíamos leído a Habacuc? ¿Cuántos de nosotros nunca habíamos leído parte o el primer capítulo, o mucho menos entender a qué se está refiriendo? Pero ayúdanos a buscar más de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Que pasen una feliz noche. Nos vemos este domingo a las 8:30 y yo creo que mañana lo voy a anunciar. Mañana lo confirmo, pero para el que nos quiera acompañar vamos a tener Cena del Señor este domingo. Vamos a tener Cena del Señor. Por si alguno de ustedes nos quiere acompañar. Yo sé que unos están lejos, están fuera, pero si nos quieren acompañar, aproximadamente a las 9 de la mañana, hora de Texas, 8 de la mañana, hora de Centroamérica, para ubicar algunos, vamos a tener Cena del Señor. Por si nos quieren acompañar, un pedazo de pan y jugo de uvas, porque no tomamos vino, jugo de uvas, y nos puede acompañar en la Cena del Señor. Que Dios les bendiga. Amén.